Hola, muy buenas noches. Tercer programa de Crímenes de Córdoba. Hemos tenido un programa de el crimen del panadero Corradini, hemos tenido la matanza de Barrios Cerveceros. Hoy la cosa va por el lado del ámbito laboral, un crimen en una empresa. Se recordarán ustedes la fábrica de hielo que en agosto de 2017 trascendió para todo el país. Un hombre decidido a atacar a sus compañeros para consumar una venganza. Esta persona entró, mató a dos de ellos, dejó malherido a otro que sobrevivió de casualidad. Y esta noche les voy a traer la palabra de esa persona, de ese matador. También tendremos un testimonio indirecto de lo que vio y lo que cuenta el sobreviviente de lo que pasó en esos días y en esos años previos a la masacre. Y finalmente, para entender qué le pasó a esta persona, traeremos un perito forense que nos dirá cómo funciona la psiquis de este asesino o de esta persona que finalmente resultó inimputable. Pero como todos los programas, les propongo repasar en este informe los pormenores de este caso, la masacre de Polarcito. El protagonista de esta historia se llama José Gustavo Suárez, alias Cabrito. Tenía 41 años la mañana del lunes 14 de agosto de 2017 cuando entró a la fábrica de hielo Polarcito armado con un revólver calibre 32, Dillon volante y decidido a matar a sus compañeros de trabajo. Primero se dirigió a la cámara de frío y encontró allí al joven Damián Rojas, a quien le disparó un balazo en la espalda y otros 3 en la cabeza. Su primera víctima cayó muerta en el acto. Luego, Cabrito Suárez se dirigió a un tinglado donde estaban el padre de Damián, Ramón Rojas, junto a Alberto Herrera. Encontró primero a Ramón Rojas, a quien sin mediar palabra le disparó desde 50 centímetros apuntándole a la cara. La bala dio en la mandíbula, pero luego Cabrito Suárez le disparó a Rojas en un brazo y otra bala que le rozó un hombro. Como no fueron heridas letales y quedó sin balas, el asesino tomó una tijera de 15 centímetros y comenzó a apuñalar al hombre que trataba de defenderse. La muerte sobrevino por la segunda puñalada en el tórax. El padre de los Rojas murió minutos después desangrado. Con esa tijera, Suárez trató de apuñalar a Herrera, que intentaba escapar y defenderse. Cuando se estaba retirando para dar aviso a la policía, la tercera víctima fue atacada por atrás por Suárez, quien le clavó la tijera en el costado del cuello. Esto le provocó una parálisis que lo dejó tirado en el piso. Suárez se retiró y consumó una serie de actos planificados. Llamó al 101 de la policía y le dijo a la operadora: «Maté a 2 y hay 1 herido. Adentro está el fierro, arriba de la mesa». Luego se preparó para entregarse, se cortó el pelo y se arregló las ropas. Al llegar la policía, nadie podía creer que fuera cierto lo que el llamado del asesino había descrito. 3 hombres tendidos en el piso, con disparos de bala y heridas de arma blanca. Por fortuna, Herrera estaba con vida y pidió que llamen al servicio de emergencias 107. Por eso, sobrevivió. Hubo 2 muertos, padre e hijo, los Rojas, y hubo un sobreviviente, Hugo Alberto Herrera, que hasta el día de hoy está tratando de reponerse de algunas secuelas neurológicas, como estar con una parte de su cuerpo aún con limitaciones para moverse. Y vamos a decir, además, que apenas terminó el ataque, después que vino la policía, corrió como un reguero de pólvora la noticia por todo el país. Empezaron a llegar los familiares a la fábrica de hielo de Barrio San Vicente y empezaron a llegar los periodistas. Fíjense el impacto que tuvo esto y la repercusión en todos lados. Esa mañana, cerca del mediodía, cuando trascendió la noticia y estallaron las redacciones de todo el país, comenzó a ventilarse el posible móvil de la masacre de Polarcito. Los familiares y testigos comenzaron a señalar que el matador aseguraba que se había vengado de sus compañeros porque lo cargaban y se burlaban de él
por problemas de disfunción eréctil y su fracaso con las mujeres. ¿Qué puede haber pasado? La verdad que no tengo idea, porque son, según lo que dice, que lo llaman hambre, pero no creo una cosa de esa, porque son gente espectacular, realmente muy humilde, muy laboradora, así que es sorprendente todo esto. ¿A vos no te cierra esta explicación? No, para nada, obviamente para nada, porque ya te digo, lo conozco muchos años, somos íntimos amigos, que un grupo, somos 6, 7, que comimos los asados los viernes generalmente, y bueno, pero realmente es inexplicable. Se habló de bullying, mobbing, acoso laboral, bromas subidas de tono, pero eso no fue cierto. Todo era un delirio de Cabrito Suárez. El matador tenía un problema de próstata y había sido operado. Aparentemente eso le habría provocado algunas dificultades sexuales que Suárez no procesó sino como un delirio persecutorio. Aseguraba que sus compañeros de trabajo lo estaban envenenando con el mate y que eso le provocaba la enfermedad que tenía. Además, decía que se burlaban de él y su impotencia con las mujeres. Todo era falso y producto de su loca imaginación. Si ha habido algo, lo desconocíamos totalmente. Ninguno de los empleados se acercó en algún momento a decir que tenía determinado problema entre ellos, claro, entre los compañeros de trabajo. Nunca nos enteramos de nada. Los que describen a Suárez lo reflejan como alguien muy cerrado, poco expresivo. Una persona que hablaba muy poco y él venía, cumplía su trabajo y nada más. ¿Nunca se imaginaron que pasaba algo indudablemente grave por su cabeza? La verdad que no. Ni siquiera un problema de salud, que algunos dicen podría haber sido el motivo de ciertas cargadas. No, lo desconozco. Sé que él creo que tuvo una operación de próstata, pero nada más. Lo curioso fueron los preparativos y el accionar planificado de Suárez para matar a sus compañeros. Dejó una carta al hombre que le alquilaba su departamento donde le sugería que iba a hacer algo drástico y le cedía sus pertenencias. Armó una mochila y la preparó como para ir a la cárcel. Llamó la atención una expresión que incluyó en esa carta que dejó al dueño del departamento. No podía más, mi cuerpo y mi cabeza no daban más. Sentía que me moría sin hacer nada. Un poquito de dignidad. Un poquito de dignidad reclamaba alguien que estaba sobrepasado, alguien que estaba muy indignado con sus compañeros, pero que cursaba un estado delirante. Esta persona luego fue declarada inimputable por la justicia. ¿Usted quiere saber cómo pensaba esta persona? Aquí tenemos algo para ofrecerle. Juan Federico, mi editor en La Voz del Interior, logró contactar a José Gustavo Suárez en Bower, antes de que lo mandaran al psiquiátrico de Cruz del Eje, y logró este testimonio en el cual él expresa los porqué de semejante determinación. Obviamente usted se va a dar cuenta que estaba fuera de sí. Me decían que yo era un cagón, que no tenía huevo seco, me decían. Todos los días. Todos los días. Todos los días me hacían algo más. Ellos me pagaban la luz, ahí donde estaba trabajando, porque hay 3 tubos de luz. Sí. Pagan uno. Dice, ¿qué pasa, loco? ¿Qué? ¿No ves con esto? Era para decirme loco. Yo le dije al dueño. El dueño le dijo que me dijo, ¿por qué no te vas? Sí. 2 veces me lo dijo. Él me dijo, ¿por qué no te vas? ¿Y que sabiendo que me estaban echando cosas. Sí. El encargado le dijo. Pero tenían que haber sacado el encargado. No a mí, si yo lo huevo. Soy el único de producción ahí. El que trabajaba ahí era yo. Usted era el que picaba y embolsaba el hielo. Sí. Y él era el encargado nada más. Sí, por supuesto. ¿Por qué se arrepiente? Porque algo mal, lo que pasa. Es como estaba algo perturbado, no sé. No sé ni cómo empezó todo. Claro, usted no sabe eso. Pero vos hace rato lo venías pensando, ¿no, José? Yo quería que no me dejaran más. Claro.
Y ahora, ¿y a los tres? ¿Tu bronca era con los tres? ¿Cómo? ¿Tu bronca era con los tres? Sí, porque los tres me querían voltear. Ellos los tres me abrían el candado. Te abrían el candado del loque tuyo. ¿Para qué te abrían el candado? Para envenenarme, porque no se me pare la... Ah, Porque no se me pare con... Pasa que yo me quedé enganchado con una hija o una sobrina. Yo tenía que formar parte de la familia y no me podía trabajar. ¿y nunca has tenido problemas antes con nadie usted? No, con nadie. No, sí, me iba a ensuciar por todos lados, ensuciar en la carnicería, en la gente quinela, en el gimnasio, me mataba gente que hablaban de mí. ¿Ellos? Sí, incluso cuando yo estaba en la BECU, Sí. yo hablaba en trabajo que ¿De Paloma? hablaba con los vecinos y él fue, golpeó la puerta a un vecino y dijo que yo le iba a gocear a él con la mujer, ¿A quién le dijo? a un vecino. Porque ellos en teoría eran los mejores amigos míos, pero después en la mía me tiraban todas mierdas. Claro. ¿Y ellos? Y cada ellos quieren que yo me sintiera solo para aferrarme a ellos. José, ¿y no pensó en denunciarlo en la justicia o hacer otra cosa más civilizada antes que ir a pegarle tiro? Y no, la avisé fui con la cabeza visible de la fábrica y la fábrica, y el dueño me dijo, ¿por qué no te vas? Voy a poner una boba o no tener pruebas. Claro. Me estaban envenenando, yo dijo, sabía que me estaban envenenando. Mataron en vida ellos a mí. Claro. Y me mataron bien, yo no puedo formar una familia así. Y jugábamos al fútbol todo. Íbamos afuera a jugar fútbol. Fue de veces, pero... Bueno, yo me enteré de que me estaban haciendo y yo corté relación. ¿Y eso hace cuánto que cortó relación con ellos? Hace como 3, 4 años. Ahí se comía asado, se comía todo y cuando yo me levantaba de la mesa me echaban cosas en la comida, en la bebida. Y ahí empecé a tener problemas de próstata. Ah. Yo me hice análisis de SIDA porque no sabía qué me pasaba. Hasta análisis de SIDA me hice. Nunca pensé que ellos me hacían eso. Y pues, eran amigos, compañeros de trabajo. Un desquiciado directamente. El SIDA no se contagia porque a uno le pongan algo en el té. Evidentemente estaba trastocada su psiquis, estaba fuera de la realidad este hombre. El próximo bloque vamos a ver algo más, algo que está fuera de programa, algo que entró a último momento. A través de otra persona nosotros vamos a tener un testimonio del sobreviviente, de Hugo Herrera, quien de alguna manera ha contado lo que pasó en la fábrica y cómo era la relación de ellos hasta que se desencadena esta mañana fatal. Bueno, hacemos la pausa y vamos con ese testimonio. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Este programa cuenta con el apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Seguimos con el análisis del caso de la masacre de Polarcito. Dijimos 2 víctimas fatales que dejaron una madre y una hermana como familiares dolientes que están haciendo su duelo. Carolina, pudimos hablar con ella, viven en La Calera. Es una persona, las dos están muy dolidas, están cursando el duelo. Respetamos su dolor, no quisieron venir, es muy entendible. De todas maneras, están contrariadas por lo que ha sucedido. Pero cerrando este programa, hace pocas horas, ya con la producción cerrada, yo realizo la producción periodística, me encontré con una perla, con una cosa inesperada, que fue un testimonio que me llegó a través de un amigo en común que tengo con el sobreviviente de la masacre, con Hugo Alberto Herrera. Hugo
nos hizo llegar algunos conceptos, o esta persona que es muy allegada a él, nos contó lo que vivió Hugo, nos decía que a él le quedó grabado como algo negativo de aquellas jornadas posteriores a los crímenes, porque hablaron de bullying. Y ya sabemos, nosotros lo dijimos en el informe, no hubo ningún tipo de bullying aquí. Es el único que puede contar esto. Él dice que la persona que se decidió atacar, Suárez, perdió la lucidez cuando fue víctima de un problema de próstata. Con relación a lo que pasó, dice que 3 años antes él dejó de hablar con ellos, que el dueño los reunió, que lo enfrentó, le dijo que qué le estaba sucediendo y finalmente con los otros 3 empleados les dijo no le hablen nunca más. Él se volvió loco a partir de un problema de próstata. Decía que lo habían envenenado sus compañeros de trabajo porque le habían dado productos con el té y que eso le había generado ese problema de próstata. Sobre las bromas, sobre el bullying y todo eso, era más de su imaginación que de la realidad. No hubo nada al respecto. Dice, las bromas eran como en todo lugar donde trabajan hombres, donde se cargan por los partidos de fútbol. Hugo es hincha de instituto, es de Alta Córdoba. Iban a jugar con él al fútbol, los 4 iban juntos a jugar al fútbol. Damián, el joven Rojas, se encontraba con Suárez para ir a ver a la Mona o a bailar con la Mona en el Sargento Cabral. Y el propio padre de los Rojas fue quien le consiguió el trabajo en la fábrica de hielo. Es algo que realmente es difícil de explicar. Ramón era el encargado de la fábrica, tenía 59 años. Hugo era el encargado administrativo. Damián era quien hacía el reparto de la fábrica y Suárez, de 41, tenía la función de hacer de operario de la fábrica, quien se encargaba de congelar, de descongelar, de separar el hielo, etc. Hugo Herrera dice que tuvo mucho miedo de partir, que le dio mucho miedo porque además Suárez en algún momento también amenazó a su familia, que le podía pasar algo. Y también nos rescata una frase que dice, el mismo que casi me mata, fue el que me salvó. ¿Por qué? Porque fue la persona que llamó a la policía y dijo que había 3 cadáveres, pensando que estaban todos muertos. Cuando llega la policía, él que estaba inmóvil en el piso, pero presenciando todo, con toda la lucidez, les pide por favor que llamen a una ambulancia. De esa manera se salvó Hugo Alberto Herrera, la persona que de algún modo ha tenido la gentileza de hacernos llegar este testimonio. Luego de la pausa, la última pausa, vamos a ver con un especialista en esta materia qué fue lo que le pasó al victimario. José Gustavo Suárez, una especie de persona que difícilmente le guste tener a alguien como compañero de trabajo, alguien que con un delirio paranoico mató a 2 de los suyos y dejó gravemente herido al otro. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Este programa cuenta con el apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. La masacre de Polarcito a manos de un desquiciado, de una persona que no estaba en sus cabales. Nosotros habitualmente nos encontramos en tribunales, caminamos mucho los pasillos y nos cruzamos siempre con algunos profesionales, peritos forenses, peritos legales, peritos que hacen, algunos son psicólogos, algunos son psiquiatras. Estamos junto a
el doctor Antonio Ábalos, perito psiquiatra en aquella oportunidad. ¿Cómo le va, doctor? Fue ¿Cómo le va? el perito de la defensa, Sí, perito oficial de la defensa. de la defensa pública, sí. Y tuvo a su cargo analizar este caso. Claro, digamos, formar parte del control de la pericia Exactamente. oficial propuesto por el abogado defensor de Suárez. Que era también oficial de la defensa El del defensor doctor oficial. Quijada. Sí. ¿Qué podemos decir de un paranoico que está dispuesto a todo cuando siente que algo lo está persiguiendo? ¿Cómo lo puede describir usted como psiquiatra? Esta enfermedad se encuentra dentro de lo que nosotros llamamos psicosis. Y lo que nos autoriza a decir que una persona tiene una psicosis es una cualidad, que la persona ha perdido el sentido de realidad. Eso es el eje. Hay muchas características que definen la enfermedad, pero ese es el eje, eso es lo más importante. A partir de esa pérdida de sentido de realidad, todo lo que la persona hace, piense, lo que diga, está teñido por esta cuestión. Está en su disociado de lo que está pasando. Claro, no está en la realidad, está en su propia realidad. Él interpreta el mundo, las personas, lo que le dicen, lo que ve, lo interpreta de manera persecutoria, de manera desconfiada, amenazante, a tal punto que hay momentos en que se les plantea ¿es su vida o la vida de los demás que supuestamente lo amenazan, o como estamos viendo en el bloque anterior, que supuestamente se burlaban? Y acá queda demostrado que en realidad no se burlaban, sino que él interpretaba actitud de su compañero como burlas o perjuicio hacia su persona. Esa es la base. Hay distintas formas, ¿no es cierto?, de distintos tipos, ¿no es cierto? Como cuantas personalidades existen, hay distintos modos de ser paranoico. Ajá. Ahí se mencionó algo muy importante, que 3 años antes había habido problemas. Entonces podemos decir, esa enfermedad empezó 3 años antes. Estos procesos internos, estas vivencias irreales, las tiene 3 años antes. 3 años antes esta persona se aparta de su familia, se aparta de sus compañeros, de sus amigos, en fin. Sí, dicen que ya dejó de saludarlos, los enfrentaba, no le podían dar órdenes sin que él tomara una actitud de enfrentar o de olvidarse, darse vuelta y no hacer caso. Bien. Estaba muy difícil el trato con él. Ahí se había instalado la enfermedad, y lo que puede ser sencillo para un psiquiatra o un psicólogo diagnosticar, para el grupo de personas que conviven, no es tan sencillo diagnosticar este tipo de enfermedad o darse cuenta. Bueno, yo le voy a proponer que veamos juntos un pequeño tramo de video con Carolina Rojas, la hija de Ramón y la hermana de Damián, que, bueno, se queja de lo que ha pasado con esta situación con una crónica de época, ¿no? Es lo que pasó hace 2 años después de los crímenes. Veamos ese informe. Carolina, ¿van a pedir una nueva pericia psicológica? Es lo que queremos. No en una hora se puede determinar el trastorno que supuestamente tiene en este momento. Él determinó, ejecutó, planeó, dejó una carta, llevaba con él una mochila preparada porque ya sabía lo que se le esperaba. En un momento en las pericias se le pregunta por qué estaba en Bower. ¿Dónde estás? No, ¿dónde estás? Perdón. Y dijo, estoy en Bower porque me mandó una macana. Bueno, de alguna manera están queriendo decir que él tenía conciencia de determinadas cosas y que planificó también, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que una persona que está fuera de sí tenga tan preordenado todo y planifique? Bueno, eso se explica, digamos, porque la justicia, cuando ha ocurrido un crimen, pretende investigar si la persona que ha cometido el crimen le pide a los técnicos, a nosotros, psiquiatras, psicólogos, que veamos si la persona es sana o enferma mentalmente. Y si la persona está enferma, saber si esta persona comprendió sus actos, la criminalidad de sus actos, o no los comprende. Y para eso el derecho penal fija 3, digamos, circunstancias por las cuales una persona puede no comprender lo que hizo. Una circunstancia es si la persona tiene insuficiencia de sus facultades mentales. Esto quiere decir, habla del retraso mental, o cuando la persona es una mente infantil, por decir un término que se entienda. Claro.
Entonces su inteligencia no le permite comprender el nivel del menoscabo de su inteligencia. Otra cuestión es si la persona ha sufrido un estado de inconsciencia, y esto tiene que ver con intoxicación por drogas, alcohol, de manera muy severa, o enfermedades como la epilepsia, casos más raros, que pueden hacer que la persona pierda la conciencia de sus actos. Lo tercero que queda es lo que se denomina alteración morbosa de sus facultades mentales. Y en este caso, los peritos oficiales, que nosotros firmamos de acuerdo con esto, determinaron que tenía un trastorno delirante crónico. Este trastorno delirante crónico, como lo dije anteriormente, al decir delirio y decir psicosis, pierde el sentido de realidad, se incorpora dentro de este apartado que es alteración morbosa. Esto que plantearon los familiares, que es comprensible, porque los familiares están en duelo, están con un sufrimiento, con un trauma, haber perdido un familiar de manera traumática, un poco no se explica en este juego de la justicia, o quizás quieren una consecuencia mayor sobre el victimario. Pero bueno, los peritos oficiales determinaron que esta persona estaba bajo este apartado de alteración morbosa, es decir, sus facultades mentales estaban enfermas. Básicamente su juicio crítico que está desviado, fuera de realidad, y su pensamiento que construyó un delirio. Entonces planificó, es cierto lo que dicen, porque eso está acreditado. O sea, planificar es parte del delirio. Planifica dentro de la lógica delirante, planifica creyendo que se burlan de él, planifica creyendo que lo han envenenado, y fíjense la interpretación delirante de que eso le causó el problema de próstata. Entra dentro de su propia realidad y se va complejizando. Los va viendo cada vez más amenazantes a todo su entorno. Doctor, sí. Y brevemente, estamos con el tiempo justo. ¿Y qué puede pasar con una persona que está internada en el Hospital Aurelio Crespo y algún día puede salir? Las preguntas que se hace la gente común. Bueno, lo que pretende el espíritu de la ley es que tenga este tratamiento, digamos, este artículo 34 del derecho penal que plantea si una persona es inimputable, porque si es imputable y comprende, irá a un tratamiento carcelario. En este caso se determinó que es inimputable, va a un tratamiento psiquiátrico. Y el espíritu es hasta que hayan desaparecido las condiciones que lo volvieron peligroso. O sea, no es hasta que desaparezca del todo la enfermedad, porque probablemente la enfermedad no se vaya nunca. Lo que tendrán que determinar ahora los equipos tratantes y en algún momento con nuevas pericias es si han desaparecido esas condiciones que a él lo hicieron peligroso. Ahora, lo que es cierto, nos preguntamos ¿y cómo será el destino? ¿Cómo será? Porque la importancia no es tanto la internación, sino cuando se lo dé de alta, cómo serán sus seguimientos, requerirá un control estricto. El Estado tendrá que ser responsable en eso. El Estado tendrá que ser un tanto responsable en cuanto se le brinde un control de un tratamiento ambulatorio, o sea, muy controlado, muy equilibrado, sobre todo de fines preventivos, es decir, que no se vuelva a repetir este tipo de conductas, que pueden no volver a repetirse nunca. Puede haber sido una crisis de esta magnitud única en su vida. No obstante, le debemos a la sociedad y al mismo individuo un control para su salud. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy gracias por la invitación. A Canal C. Muy amable. Y vamos a decir que el fiscal Villegas y la jueza de control Celeste Ferreira hicieron varios esfuerzos para sacarse todas las dudas. Hicieron la pericia, la ampliación de la pericia. No querían dejar las cosas a medio camino, en un caso tan polémico, tan fuerte, ¿verdad? La psiquiatría dijo, no, realmente es una persona inimputable. Después de la pausa, cerramos el programa con nuestras conclusiones. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Este programa cuenta con el apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Hemos visto de esta manera el caso de la masacre de Polarcito.
donde un desquiciado mata a 2 compañeros y uno de ellos, por suerte, alcanzó a sobrevivir. Como nos pasa en varios de los programas ya, el caso queda de alguna manera abierto para que se sucedan algunas otras consecuencias todavía. Han pasado más de 2 años, pero esta persona está internada en el psiquiátrico de Cruz del Eje y hay algunos que dicen que, bueno, que su situación puede variar, que si pasa la fase aguda y logran compensarlo, acaso algún día salga. Habrá que ver si el Estado está en condiciones de hacerse responsable o de asegurar que esa persona no sea peligrosa para terceros. Bueno, nos despedimos, nos encontramos en la próxima emisión de esto que se llama Crímenes de Córdoba. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.